Bueno, esta es la segunda parte del relato autobiográfico de Sigmund Freud y continúa así. En el otoño de 1886 me instalé en Viena como médico y contraje matrimonio con la muchacha que durante más de 4 años me había estado esperando en una ciudad distante. Puedo contar aquí, retrospectivamente, de qué manera fue culpa de mi novia que yo no alcanzara fama ya en esos años de mi juventud. Un interés colateral pero profundo me había movido en 1884 a solicitar a la casa Merck cocaína, alcaloide poco conocido en esa época, y a estudiar sus efectos fisiológicos. En medio de ese trabajo se me abrió la posibilidad de hacer un viaje para volver a ver a mi prometida, de quien había estado separado durante 2 años. Concluí apresuradamente la investigación y consigné en mi escrito la predicción de que pronto se descubrirían otras aplicaciones de ese recurso. Al mismo tiempo, sugerí a mi amigo, el médico oculista Königstein, que examinase si las propiedades anestésicas de la cocaína no podían aplicarse al ojo enfermo. Cuando regresé de mis vacaciones, me encontré con que no él, sino otro amigo, Karl Kohler, ahora en Nueva York, a quien también le hablara yo acerca de la cocaína, había realizado los experimentos decisivos con el ojo animal, presentándolos en el Congreso de Oftalmología de Heidelberg. Así, Kohler es considerado con derecho el descubridor de la anestesia local mediante cocaína, que tanta importancia ha adquirido para la cirugía menor, pero no guardé rencor a mi novia por la interrupción de aquel entonces. Vuelvo al año 1886, en que me instalé en Viena como especialista en enfermedades nerviosas. Tenía la obligación de dar cuenta ante la Gesellschaft der Arzt, Sociedad de Medicina, de lo que había visto y aprendido junto a Charcot. Solo que encontré mala acogida. Personalidades rectoras como su presidente, el médico internista Bamberger, declararon increíble lo que yo refería. Meitner me desafió a buscar en Viena y presentar a la sociedad casos como los que yo había descrito. Lo intenté, pero los médicos jefes, en cuyo departamento los hallé, me rehusaron su autorización para observar esos casos o para trabajar con ellos. Uno de esos médicos, un viejo cirujano, me espetó directamente. Pero, colega, ¿cómo puede usted decir tales disparates? Hysteron significa útero. ¿Cómo podría ser histérico un varón? En vano objeté que solo necesitaba disponer del caso y no que se aprobase mi diagnóstico. Por fin descubrí, fuera del hospital, un caso de hemianestesia histérica clásica en un varón, a quien presenté ante la Sociedad de Medicina. Esta vez se me aplaudió, pero no se mostró ulterior interés en mí. Me quedó, inconmovible, la impresión de que las grandes autoridades rechazarían mis novedades. Así, con la histeria masculina y la producción sugestiva de parálisis histéricas, me vi empujado a la oposición. Poco después, se me cerró el acceso al laboratorio de anatomía cerebral y durante un semestre no tuve dónde dictar mi curso. Entonces me retiré de la vida académica y de la Sociedad de Medicina. Hace ya una generación que no la visito. Si uno quería vivir del tratamiento de enfermos nerviosos, era evidente que debía ser capaz de prestarles alguna asistencia. Mi arsenal terapéutico comprendía solo 2 armas, la electroterapia y la hipnosis. Puesto que enviarlos tras una sola consulta a un instituto de cura de aguas no significaría un ingreso suficiente. En cuanto a la electroterapia, me confié el manual de Erb, que ofrecía detallados preceptos para el tratamiento de todos los síntomas de padecimiento nervioso. Por desdicha, pronto averiguaría que la obediencia a esos preceptos nunca servía de nada, y lo que yo había juzgado decantación de una observación exacta era una construcción fantástica. La intelección de que la obra del autor más destacado de la neuropatología alemana no tenía más relación con la realidad que algunos libros de sueños egipcios que se vendían en nuestras librerías populares era dolorosa, pero sirvió para minar otro poco la fe en la autoridad de la que yo no estaba todavía exento. Así,
Dejé de lado el aparato eléctrico, aún antes que Moebius pronunciara la palabra salvadora. Los éxitos del tratamiento eléctrico en enfermos nerviosos, sostuvo, cuando lo sabía, no eran más que un efecto de la sugestión médica. Con la hipnosis las cosas andaban mejor. Siendo todavía estudiante, había asistido a una demostración pública de Hansen y noté que uno de los sujetos adquiría una palidez mortal, como si hubiera caído en un estado de rigidez cataléptica, y la conservó durante toda la experiencia. Ello afirmó mi convencimiento de que los fenómenos hipnóticos eran genuinos. Poco después, esta concepción halló en Heidenheim su sostenedor científico, lo que no impidió que los profesores de psiquiatría siguieran declarando durante mucho tiempo aún que la hipnosis era cosa de charlatanes y además peligrosa, y mirando con menosprecio a los hipnotizadores. En París, yo había visto que se utilizaba sin reparos la hipnosis como método para crear y volver a cancelar síntomas en los enfermos. Luego nos llegó la noticia de que en Nancy había nacido una escuela que se valía de la sugestión, con o sin hipnosis, en gran escala y con notable éxito para fines terapéuticos. Así fue como de manera natural, en los primeros años de mi actividad médica y sin tomar en cuenta métodos terapéuticos más contingentes y no sistemáticos, la sugestión hipnótica se convirtió en mi medio principal de trabajo. Ello implicaba renunciar al tratamiento de las enfermedades nerviosas orgánicas, pero no era un inconveniente grave. En efecto, por una parte la terapia de esos estados no ofrecía una perspectiva promisoria, y por otra parte era ínfimo. Para la práctica de un médico particular en una ciudad, el número de quienes la padecían, comparado con la multitud de neuróticos, multiplicaba además por el hecho de que deambulaban de médico en médico sin curarse. Aparte de ello, trabajar con la hipnosis era realmente seductor. Uno tenía por primera vez el sentimiento de haber superado su impotencia. La fama de taumaturgo era muy halagueña. Más tarde descubriría los defectos de ese procedimiento. Por el momento solo tenía 2 motivos de queja. El primero, que no conseguía hipnotizar a todos los enfermos. El segundo, que no era posible poner al individuo en un estado de hipnosis tan profunda como se habría deseado. Con el propósito de perfeccionar mi técnica hipnótica, viajé en el verano de 1889 a Nancy, donde me quedé varias semanas. Presencié el conmovedor espectáculo del viejo Livaux, dedicado a las pobres mujeres y niños de la población trabajadora. Fui testigo de los asombrosos experimentos de Bernheim con sus pacientes de hospital y recogí las más fuertes impresiones acerca de la posibilidad de que existieran unos potentes procesos anímicos que, empero, permanecerían ocultos para la conciencia del ser humano. Pensando que sería instructivo, había convencido a una de mis pacientes para que me siguiera a Nancy. Era una histérica destacada, de dotes geniales, que me había sido encomendada porque nadie sabía qué hacer con ella. Mediante influjo hipnótico yo le había posibilitado una existencia humana y pude rescatarla poco a poco de sus estados miserables. Pero cada vez se producía, transcurrido cierto tiempo, una recaída en ella, hecho que en mi ignorancia entonces yo atribuía a que su hipnosis nunca había alcanzado el grado de sonambulismo con amnesia. Pues bien, Bernheim intentó con ella varias veces, pero no obtuvo más. Me confesó llanamente que él alcanzaba los grandes éxitos terapéuticos mediante la sugestión solo en su práctica hospitalaria, no con sus pacientes privados. Mantuve con él varios diálogos incitantes y me comprometí a traducir al alemán sus 2 obras acerca de la sugestión y sus efectos terapéuticos. En el lapso de 1886 a 1891 realicé pocos trabajos científicos y apenas si publiqué algo. Me había empeñado en desenvolverme en mi nueva profesión y asegurar mi existencia material, así como la de mi familia, que crecía con rapidez. En 1891 apareció el primero de los trabajos sobre las parálisis cerebrales de los niños, redactado en colaboración con mi amigo y asistente, el doctor Oscar Rie. Ese mismo año, un encargo de colaboración para un manual de medicina me movió a elucidar la doctrina de la fascia
En ese tiempo, dominada por los puntos de vista de Wernicke y Lichtenstein, que se centraban puramente en la localización. El fruto de ese empeño fue un pequeño libro crítico especulativo titulado La concepción de las afasias. Ahora tengo que exponer los caminos por los cuales la investigación científica volvió a convertirse en el interés principal de mi vida. Para complementar mi anterior exposición, debo consignar que desde el comienzo mismo practiqué la hipnosis con otro fin, además de la sugestión hipnótica. Me servía de ella para explorar al enfermo con relación a la historia genética de su síntoma, que a menudo él no podía comunicar en el estado de vigilia o solo podía hacerlo de manera muy incompleta. Este proceder no solo parecía más eficaz que la orden o la prohibición meramente sugestivas, satisfacía también el apetito de saber del médico, quien por cierto tenía derecho a averiguar algo acerca del origen del fenómeno que se empeñaba en cancelar mediante el monótono procedimiento sugestivo. Ahora bien, llegué a este otro procedimiento de la siguiente manera. Cuando aún trabajaba en el laboratorio de Bruck, trabé conocimiento con el doctor Joseph Breuer, uno de los más prestigiosos médicos de la familia de Viena, pero que tenía además un pasado científico, pues había publicado varios trabajos de valor permanente acerca de la fisiología de la respiración y del órgano del equilibrio. Era un hombre de inteligencia sobresaliente, 14 años mayor que yo. Nuestras relaciones pronto se hicieron íntimas, se convirtió en mi amigo y auxiliador en difíciles circunstancias de mi vida. Habíamos tomado el hábito de comunicarnos todos nuestros intereses científicos. Desde luego, yo era el que ganaba en esa relación. El desarrollo del psicoanálisis me costó después su amistad. No me resultó fácil pagar ese precio, pero ya era inevitable. Ya antes de que yo viajara a París, Breuer me había informado acerca de un caso de histeria tratado por él entre 1880 y 1882 de un modo particular, que le permitió echar una profunda mirada sobre la causación y la significatividad de los síntomas histéricos. Vale decir, ello acontecía en una época en que los trabajos de Janet eran todavía cosa del futuro. En repetidas ocasiones me leyó fragmentos del historial clínico y yo tuve la impresión de que contribuían a la comprensión de la neurosis más que cualesquiera otros trabajos anteriores. En mi fuero interno me resolvía dar noticia a Charcot de estos hallazgos cuando fuera a París, y así lo hice. Pero el maestro no demostró interés alguno ante mis primeras referencias, de suerte que nunca volví sobre el asunto y aun yo mismo lo abandoné. De regreso en Viena, volví sobre la observación de Breuer y le pedí que me refiriera más acerca de ella. La paciente había sido una muchacha de cultura y dotes poco comunes que había enfermado mientras cuidaba a su padre, tiernamente amado. Cuando Breuer la tomó a su cargo, presentaba un variado cuadro de parálisis con contracturas, inhibiciones y estados de confusión psíquica. Una observación casual permitió al médico discernir que era posible liberarla de esa perturbación de la conciencia si se le movía a expresar con palabras la fantasía afectiva que en ese momento la dominaba. De esta experiencia, Breuer obtuvo un método de tratamiento. La ponía en estado de hipnosis profunda y hacía que le contara cada vez lo que oprimía su ánimo. Tras superar de esa manera los ataques de confusión depresiva, aplicó el mismo procedimiento a cancelar sus inhibiciones y perturbaciones corporales. En estado de vigilia, la muchacha no sabía más que otros enfermos acerca del modo en que se habían generado sus síntomas y no hallaba lazo alguno entre ellos e impresiones cualesquiera de su vida. En la hipnosis descubría enseguida la conexión buscada. Resultó que todos sus síntomas se remontaban a vivencias impresionantes que tuvo mientras cuidaba a su padre enfermo. Vale decir, tenían un sentido y correspondían a restos o reminiscencias de esas situaciones afectivas. Habitualmente las cosas ocurrían del siguiente modo. Junto al lecho de enfermo de su padre había debido sofocar un pensamiento impulso. En reemplazo de este, como su subrogado, aparecía más tarde el síntoma. Pero por regla general, este último no era el precipitado de una única escena traumática, sino el resultado de la sumación de numerosas situaciones semejantes. Cuando la enferma volvía
a recordar alucinatoriamente en la hipnosis una de esas situaciones y llevaba a cabo con posterioridad y en medio de un libre despliegue afectivo el acto sofocado en aquel momento, el síntoma era removido y no volvía a aparecer. Breuer consiguió liberar a su enferma de todos sus síntomas por medio de este procedimiento, merced a un trabajo prolongado y arduo. La enferma se restableció y quedó sana en lo sucesivo y aún se volvió capaz de significativos logros. Pero respecto al final del tratamiento hipnótico había un punto oscuro que Breuer nunca me iluminó. Tampoco podía yo comprender por qué había mantenido tanto tiempo en secreto su conocimiento, inestimable a mi parecer, en vez de enriquecer con él a la ciencia. Ahora bien, se planteaba esta pregunta inmediata: ¿era lícito generalizar lo que se había hallado en un solo caso clínico? Las constelaciones descubiertas por Breuer me parecían de naturaleza tan fundamental que yo no podía creer que estuvieran ausentes en un caso cualquiera de histeria después de que se las había pesquisado en uno solo. Empero, únicamente la experiencia podía zanjar este punto. Por eso empecé a repetir las indagaciones de Breuer con mis pacientes y terminé por no hacer otra cosa en particular, luego de que mi visita a Bergheim en 1889 me demostró las restricciones de la operatividad de la sugestión hipnótica. A lo largo de varios años no hice más que hallar corroboraciones en todos los casos de histeria accesibles a este tratamiento. Y aun cuando ya disponía además de un considerable material de observaciones análogas a las de Breuer, le propuse una publicación en común, a lo cual se mostró al comienzo muy renuente. Por fin cedió, sobre todo porque, entre tanto, los trabajos de Janet habían anticipado una parte de sus conclusiones: la reconducción de síntomas histéricos a impresiones vitales y a su cancelación por medio de reproducción hipnótica in statu nascendi. En 1893 publicamos una comunicación preliminar sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, a la que siguió en 1895 nuestro libro Estudios sobre la histeria. Si lo expuesto hasta aquí ha despertado en el lector la expectativa de que los estudios sobre la histeria serían propiedad intelectual de Breuer en todo lo esencial de su contenido material, eso es justamente lo que yo siempre he sostenido y quiero enunciar otra vez aquí. En la teoría ensayada por el libro yo colaboré en una medida que hoy ya no es determinable. Esa teoría es modesta y no va mucho más allá de la expresión inmediata de las observaciones. No pretende dilucidar la naturaleza de la histeria, sino meramente iluminar la génesis de sus síntomas. A ese fin destaca el valor de la vida afectiva, la importancia del distingo entre actos anímicos inconscientes y conscientes, mejor, susceptibles de conciencia, e introduce un factor dinámico, pues atribuye el nacimiento del síntoma a la sobreestasis de un afecto y uno económico, pues considera ese mismo síntoma como el resultado de la transposición de un volumen de energía no empleado de otro modo, la llamada conversión. Breuer llamó catártico a nuestro procedimiento. Se indicaba que su propósito terapéutico era guiar el monto de efecto aplicado a la conservación del síntoma por los caminos normales donde pudiera alcanzar la descarga. El éxito práctico del método catártico era notable. Los defectos que se le notaron más tarde eran los de cualquier tratamiento hipnótico. Todavía hoy, cierto número de psicoterapeutas siguen empleando la catarsis en el sentido de Breuer y suelen alabarla. En manos de Simmel, ha vuelto a acreditarse como procedimiento terapéutico breve durante la reciente Guerra Mundial, en el tratamiento de los neuróticos de la guerra del ejército alemán. En la teoría de la catarsis no se habla mucho de sexualidad. En las historias clínicas que yo aporté a los estudios, factores provenientes de la vida sexual desempeñan cierto papel, pero casi no se los valora de otro modo que a las demás excitaciones afectivas. Acerca de su primera paciente, que se ha hecho famosa, Breuer refirió que lo sexual se encontraba asombrosamente no desarrollado en ella. A partir de los estudios sobre la histeria, no se habría podido colegir con facilidad el valor de la sexualidad para la teología de la neurosis.